Gracias por la asistencia. Entonces vamos a continuar con la presentación. Pueden ver, ¿no? La presentación. Sí, se puede ver bien. ¿Está todo bien? Sí. Ya. Entonces vamos a empezar. Eh, bueno, de título tenemos que es la aplicación de la biología molecular en la detección del virus del papiloma humano para la prevención de cáncer de cuello uterino. Bueno, este es un tema, digamos, que lo tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Y que se ha ido desarrollando aquí en la Universidad Mayor de San Simón, en el laboratorio de virología, donde se han iniciado en realidad los estudios aquí para la detección. Pero si antes vamos a dar un previo sobre lo que es el cáncer de cuello uterino, y vemos de que a nivel mundial, ¿no? La prevalencia en nuestro país está entre los más elevados. Tenemos un indicador de número de nuevos casos por año en Bolivia, que son 2029, en Sudamérica 45.008 y en el mundo 527.624. Y número de muertas por año en Bolivia son 845, en Sudamérica 19.374 y en el mundo 265.653. Entonces, como vemos, el cuello del útero realmente está en primer lugar. Si nosotros dividimos, digamos, entre los 365 días del año, o sea, tenemos entre 3 a 4 muertes por día, ¿no? Que pasa por el cáncer de cuello. Realmente es algo muy alarmante. Otra vez podemos ver aquí unas gráficas donde vemos la incidencia y la mortalidad. En Bolivia con el 47.7 y la mortalidad con un 21. Entonces, comparado aquí lo que son los países de Sudamérica, Bolivia ahorita está en primer lugar. Otro gráfico también muy interesante de verlo es, digamos, a nivel mundial, ¿no? El porcentaje, ¿no? De la prevalencia del virus en mujeres sin lesiones, esto es por si acaso para aclarar. Y vemos que en Latinoamérica está en un 18.6%, en África obviamente es el más de 22.9%, la mayor prevalencia. Asia lo tiene más o menos controlado, 8.3%, Europa mucho más controlado y Norteamérica con el 13.8%. No se encuentran datos ahorita de Australia, bueno, tal vez habría que buscar un poco más. Y bueno, en promedio a nivel mundial se ve de 10%. Hablaremos un poco de lo que es el virus del papiloma humano. El virus se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales. El virus tiene una gran familia. Actualmente debe haber mucho más ya en estudio, pero se han encontrado de 150 genotipos virales. Cerca de 40 infectan la región anogenital, que sería el cuello del útero, la vagina, vulva, ano y pene. Tiene una estructura, como ven aquí a su derecha, tiene esta forma icosaédrica, que está conformado por dos proteínas, ¿no? Su ADN es circular y es de ADN, porque hay otros virus que son ARN, y más o menos son de 8.000 pares de bases, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña representación de cómo se ve su genoma, ¿no? Está conformado de regiones L1, L2, las regiones E. Por ejemplo, esta región L1 es donde se codifican las proteínas para formar su cápside. Entonces, también detallar un poco, que me estoy olvidando, perdón, es esta región, la región E, ¿no? Que es la región, digamos, de replicación del ADN viral, la formación de viriones y la inmortalización celular y por causa de eso se desarrolla el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se clasifican los virus del papiloma humano? Tenemos dos tipos, dos genotipos, de bajo riesgo y de alto riesgo.
Las de bajo riesgo se conocen porque son verrugas genitales y presentan lesiones de bajo grado. Los genotipos de alto riesgo son las lesiones de alto grado y los que pueden producir el cáncer de cuello uterino. Entre ellos, los de bajo riesgo, tenemos los que más conocidos son el 6 y el 11 y son los causantes del 90% de las verrugas genitales. Aquí tenemos el otro grupo que son los de alto riesgo y son 14, ¿no? De los primeros, el 16-18, que son los más oncogénicos y producen el 70% del cáncer de cuello uterino. Entonces aquí podemos ver una foto, ¿no? De cómo se ve un cuello en una progresión cuando empieza ya a presentar lesiones, ¿no? De varios grados. Se puede ver en este sector normal, empezando de un bajo grado, alto grado y como ya se ve con cáncer. La infección por VIH y cáncer de cuello uterino. Esto es un mensaje importante para recordarlo. La infección persistente por el papiloma de alto riesgo es una causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Es decir, que nosotros podemos infectarnos. Esta es una progresión de la enfermedad. Se infecta, ingresa, ¿no? Y se van formando y reproduciendo los viriones. Pero llega un punto, como se ve en la gráfica, que tienen que pasar como 10 a 30 años para que el genoma, parte del genoma del virus, y se inserte en las células del cuello uterino. Por tanto, aquí es un 0.8% de desarrollar cáncer. Es muy bajo. Y esta enfermedad es cíclica, es decir, que puede regresionar, ¿no? Puede uno infectarse, tener una infección y volver al estado normal. Puede evolucionar hasta un precáncer, pero puede volver, ¿no? Uno puede volver a sanar. Y eso también está acorde a la edad, que vamos a saber en el siguiente gráfico. Lo grave es cuando ya llega a esta parte, cuando ya hay invasión y hay un cáncer. Pero el hecho de tener esto es claro. También quería recalcar que cuando tienes hoy el papiloma humano, no quiere decir que te va a dar cáncer inmediatamente. Entonces, eso tiene que realmente persistir en el tiempo, pero no necesariamente va a desarrollar en cáncer. Aquí vemos una gráfica, prevención de cáncer, con un pico elevado, ¿no? Podemos ver infecciones por VIH, lesiones precancerosas y cáncer. Y podemos saber aquí la edad. Muchas veces se han visto estudios que en adolescentes, ¿no? Que han iniciado sus relaciones sexuales y se hacen este test, sale por lo general positivo, sale la presencia, pero por la edad, no por su sistema inmune. Entonces esto regresiona, no ocasiona en esta edad, no se ocasiona, no hay cáncer en esta edad. Entonces las lesiones precancerosas se van desarrollando más o menos a partir de los 25 años para arriba. En otros países lo toman más en cuenta a partir de los 30 años para arriba. Aquí se han visto ya algunos casos en mujeres de 29, así con lesiones de bajo grado. Entonces, se toman muestras a partir de esa edad. Se han visto casos de cáncer ya a los 35 años para arriba, 40 para arriba, ¿no? Pero igual, tener cáncer es una edad bastante joven, entonces realmente es preocupante. La prevención primaria son en niñas de 9 a 13 años. Ahora ya me dio a escuchar sobre las vacunas que se puede poner a las niñas dentro de esta edad, ¿no? Entonces ahorita toda esta información, el CEDES lo tiene, se está haciendo estas vacunaciones cada año. La prevención secundaria, porque bueno, ya las mujeres, ya sea a partir de los 30, de los 25 para arriba, que bueno, no han podido acceder a la vacuna, porque la vacuna lo bueno es acceder cuando no has tenido ninguna relación sexual. Entonces, ¿qué se hace? Un tamizaje, ¿no? Un tamizaje, un test
con la prueba del papiloma humano, el Papa Nicolau IVA, ¿no? Para poder, digamos, hacerle un seguimiento a la paciente y estar pendientes de que la persona no esté desarrollando lesiones. Ahora, la prevención terciaria, ¿no? Bueno, ya es en todas las mujeres según sea necesario, ya cuando hay un precáncer o ya un tratamiento de cáncer invasor, donde ya sería cirugías ablativas, radioterapia, quimioterapia o cuidados paliativos. Ahora, hablando sobre cómo detectar al virus del papiloma humano, la única forma de detectarlo, porque no se puede hacer cultivo de un virus, entonces necesitamos detectar el ADN viral necesariamente. Entonces, eso es gracias a estas técnicas. Las que más voy a mencionar, porque son muchas técnicas, pero digamos las más utilizadas son la captura de híbridos, tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, tanto a punto final como la real-time PCR. Y muestro aquí algunos ejemplos, digamos que son muy conocidos y lo van a encontrar en la literatura. Tenemos el Aniplex, tenemos el Abbott y el COVAS. Hablando de la captura un poco, podemos ver que en este caso no te detecta los 14, pero te detecta 13 genotipos. Porque quiero mencionar un poco, voy a volver un poco atrás, que estos dos últimos a veces no son alto riesgo, sino probable alto riesgo. Pero a veces es bueno incluirlos todos. Tiene una sensibilidad clínica del 97.9% y una especificidad del 91%. De momento, muchos años, ha sido un gol estándar para la detección del papiloma. Y vamos a explicar un poco cuál es el modo en cómo lo detecta. Captura de híbridos es una técnica que primeramente nosotros utilizamos una muestra de ADN en un medio, ¿no? En un medio que va a denaturar ya los ácidos nucleicos. Entonces, una vez que se denaturan, se hibridan, ¿no? Con un target, como dicen, ¿no? Con un ARN. Por eso se llama híbrido, ¿no? Es una sonda ARN. Es una sonda ARN que se hibrida a un ADN, ¿no? Entonces, por eso se llama, de ahí viene el nombre híbrido. Pero estos híbridos están ahorita sueltos por ahí, entonces estos híbridos hay que capturarlos, ¿no? Entonces, imaginemos que este pocillo de acá, si han visto una placa de lisa, que es muy similar, se trabaja en ellos. Entonces, lo que se hace es capturarlos, ¿no? Se captura este híbrido RNA-DNA, ¿no? En una base sólida. Luego, hay que hacer una vez que ya los tenemos capturados y están en tu pocillo, pues hay que ver la manera de visualizarlos, ¿no? Entonces, con un complejo conjugado de anticuerpos que tienen la capacidad de pegarse a un híbrido, porque es un anticuerpo antihíbrido ARN-ADN, ¿no? Muy interesante. Entonces, de esa manera podemos detectar, ya después se agrega como en las ELISAs, un fosfato al final, y se puede detectar por una señal de luminiscencia. Entonces, esto es una técnica. En este caso, lo interesante, digamos, de esta prueba es que no utiliza una amplificación. Aquí no amplificamos material genético, es lo que hay de la muestra. Lo interesante también de las sondas es que utilizan, digamos, estas sondas que son fragmentos, ¿no? Son ácidos nucleicos, son fragmentos de RNA que sacan de este genoma que está aquí, pero de todo el genoma. Es una sonda que, bueno, obviamente el fábrica no te va a decir de qué, pero toma en cuenta todo el genoma. A continuación, otro también muy utilizado y la real-time PCR, ¿no? Esto es una real-time multiplex tipo, ¿no? Es decir que, bueno, se ve porque podemos ver la amplificación en tiempo real para los que no entienden sobre la real-time PCR. En este caso sí,
tenemos una muestra de ADN y la tenemos que amplificar, ¿no? Y mientras se amplifica, pues estamos detectando una señal con una fluorescencia. Entonces, esto el equipo me lo va a mostrar en tiempo real, ¿no? Todo el tiempo. Pero lo interesante de esta técnica es una multiplex, porque hay muchas técnicas real time, si no, uno puede utilizar un target específico. En este caso tenemos que utilizar muchas. ¿Por qué? Porque estamos detectando 14 tipos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de que sea tan específico, ¿no? Entonces, han creado, porque no tampoco te van a mostrar esos targets, es, ellos toman en cuenta el temeltín, porque los primers, ¿no? Tienen un temeltín específico. Entonces, para cada primer tiene su temeltín. Entonces, de esa manera se hace un genotipado, ¿no? Muy claro y específico para hacer un genotipado de los HPVs. Con esta técnica, entonces, aparte de decirme, tiene HPV de alto riesgo, o sea, es positivo, pero también me puede decir, como puedo mostrar un resultadito aquí, por ejemplo, me puede decir, usted tiene HPV de alto riesgo y digamos tiene el 16, 31 y 52, ¿no? Y el 33, por ejemplo, aquí hay una coinfección de 4, tiene 4 tipos esta paciente. Entonces es una técnica muy interesante, pero necesita muchos colores, como ven, aquí están el FAM, el X, el CalRed, Quasar 670 y CL 705. Cada color que está aquí me indica cada tipo de genotipo. Y esto, obviamente, el color, estos colores, estos fluorescentes son realmente bastante caros. Por eso es una técnica muy cara, ¿no? Buenísima, pero muy cara. Entonces, también están las técnicas PCR punto final. Nosotros la desarrollamos en virología, ¿no? Todo el equipo de virología. Si bien, o sea, hemos combinado, ¿no? Varios PCRs, el doctor Surriabre va a profundizar mejor en esto. Simplemente indico de que son PCRs a punto final que combinamos en el laboratorio. Este es un consenso, ¿no? Que me va a detectar 23 genotipos, ¿no? Y me amplifica unas 150 pares de base. Es más o menos una multiplex porque son 9 primers y 3 forward y 3 primers reverse, ¿no? Y están mutinilados. Eso va a explicar mejor el doctor Surriabre. También tenemos la PCR-PU, que si bien no detecta los 4, pero están incluidos los más oncogénicos, ¿no? Pero a diferencia de utiliza esta región, la E667, como mencionado anteriormente, es la región que se encarga, ¿no? de la introducción del genoma, ¿no? La inmortalización, en este caso, lo que produce esta región, lo que produce al final el cáncer uterino. También realizamos el ensayo inmunoenzimático. Aquí podemos ver una plaquita, ¿no? Es ella que permite identificar los genotipos. En este caso utilizamos sondas, por eso es que de esa manera podemos identificar los 14 tipos, pero los identificamos en conjunto. Después la detección es a través de un anticuerpo acoplado a una fosfatasa alcalina y se puede ver de esta forma. Bueno, no simplemente nos quedamos visualmente viendo, si bien se puede ver una coloración amarilla y blanca, nosotros realizamos una espectrofotometría porque a veces el ojo puede fallar y a veces detecta siempre una absorbancia, ¿no? Entonces siempre se hace con eso. Mencionar que la prueba del VPH realmente es muy importante. Muchas veces no es muy conocida, recién se está conociendo bastante ya en el medio. Y podemos ver que la sensibilidad, ¿no? A comparación de un PAP y la prueba, ¿no? Son realmente sumamente diferentes. Tenemos aquí el PAP que tiene un 50% de sensibilidad y la prueba tiene casi un 100%, ¿no? 95, 98%. Y esto es porque el PAP es muy técnico dependiente, no siempre a veces la muestra está
bien tomada. Por eso es algo que tiene que ser anualmente, ¿no? La mujer tiene que ser rigurosa y tomarse la prueba. Pero bueno, lastimosamente no pasa eso. Entonces es bueno complementar con el test del BPH, ¿no? Que siempre es un apoyo, ¿no? Que ayuda, ¿no? Sobre todo para ver si la paciente tiene la presencia viral, porque el virus puede estar presente sin que uno no tenga una lesión. Entonces es bueno e importante hacerse la prueba del papiloma. Bueno, mencionarlo también que en mi laboratorio se han desarrollado la autotoma o automuestreo. Estos, digamos, se ha desarrollado por el hecho de, sobre todo para las áreas rurales, precisamente porque a veces no supera barreras socioculturales, como dicen, ¿no? Porque a veces no tienen acceso tal vez a un centro de salud o está lejano o también está el hecho de no querer ir o el marido no deja, sobre todo en las áreas rurales se ve mucho eso. Y hemos visto que es también interesante porque puedes tener cobertura con esto, porque es fácil, sencillo, no es doloroso, pero es una alternativa. Como dice acá, permite incrementar la cobertura de los programas de despistaje, ¿no? Es comparable con la toma estándar por ginecólogos, tal vez muestren más adelante. Existen diversos dispositivos de autotoma. Y no, obviamente no es recomendable para pagos, es decir, que no es en ese sentido, si es el ginecólogo quien tiene que tomar cuando se hace Papá Nicolau. Bueno, y creo que listo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Andrea Torrico. Bueno, a los que recién han ingresado, en primer lugar, darles las buenas tardes. Recordarles, por favor, que en el chat coloquen su nombre completo y el correo electrónico para que tengamos un registro de quienes están asistiendo, por favor, a este webinar. No se olviden de hacerlo. En el chat de la plataforma coloquen el dato de su nombre y el correo electrónico, por favor. Bien, a los que recién ingresan, explicarles que en este webinar estamos realizando dos presentaciones. Una de ellas, la que dio la doctora Andrea Torrico, introduciéndonos sobre el aspecto del virus del papiloma humano, su relación con el cáncer de cuello uterino y los métodos de detección. A continuación, mi persona hará una presentación sobre el desarrollo de una estrategia de bajo costo para la detección del virus, que ha sido uno de los estudios que se ha realizado en un proyecto grande de investigación que se ha llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Y al finalizar esta segunda charla tendremos una mesa redonda de preguntas y respuestas donde tendremos la presencia de la doctora Patricia Rodríguez, quien ha sido la responsable de este proyecto realizado entre el 2014 y el 2019 con cooperación belga para el desarrollo y ejecución de este proyecto. Y tenemos también la presencia del doctor Gustavo Allende, que ha sido también parte del equipo de este proyecto de investigación y que él ha realizado sobre todo la parte clínica con el seguimiento de los pacientes, realizando las colposcopías, viendo el seguimiento de las personas que tienen las lesiones, el tratamiento también. Y bueno, él también nos estará acompañando en esta mesa redonda de preguntas y respuestas para complementar con la parte clínica que sigue a la detección del virus del papiloma humano en las mujeres. Entonces, las preguntas, por favor, que tengan con respecto al tema, las responderemos al final de esta segunda presentación en la mesa redonda que tendremos con la presencia de la doctora Patricia Rodríguez y del doctor Gustavo Allende. Doctora Patricia, creo que usted levantó la mano, no sé si quiere acotar algo al respecto antes de continuar. No, simplemente Andrea preguntó si todo estaba bien y que se la escuchaba muy bien y bueno, era simplemente decirle que sí, todo está ok. Podemos continuar y al final de la charla pues vamos a armar una discusión sobre las temáticas y organizar las ideas de todos los presentes. Muy bien, gracias doctora. Entonces voy a compartir mi pantalla a continuación.
¿Podrían confirmar si pueden ver la diapositiva? Todo está, se ve muy bien, se ve muy bien. Perfecto. Se ve bien. Muchas gracias. Bien, entonces como les indicaba, mi presentación va a tratar sobre el desarrollo de una estrategia de bajo costo para la detección del virus del papiloma humano en la prevención del cáncer de cuello uterino. Este trabajo ha sido parte de varios estudios que se han realizado durante un proyecto macro que trataba sobre el mejoramiento de la detección y seguimiento de lesiones precancerosas en las mujeres, ¿no? Lesiones precancerosas de cuello de útero en la región de Cochabamba. Un proyecto que se ha realizado entre el año 2014 y 2019 con apoyo de la cooperación belga de ARES, que es la Academia de Investigación y de Enseñanza Superior en Bélgica, quien nos ha financiado a través de la Universidad Libre de Bruselas. Hemos recibido asesoramiento de la doctora Veronique Fontaine, de la Facultad de Farmacia de la ULB, quien nos ha asesorado científicamente en el desarrollo de este proyecto, y la doctora Patricia Rodríguez, quien está presente con nosotros, ha sido la responsable de este proyecto, tanto en su ejecución como también en el desarrollo administrativo y en la ejecución de las distintas actividades y estudios que hemos tenido en este proyecto de investigación. Yo solamente aquí les estoy presentando uno de los estudios, porque ha habido muchos más que se han realizado en este proyecto de casi 5 años. Esta parte es la que ha sido tema de mi trabajo de tesis doctoral en estos 5 años de estudio, de trabajo. Y bueno, entonces este es un trabajo bastante interesante que nos ha permitido a nosotros tener una alternativa de bajo costo para la detección del virus del papiloma humano. Me parece importante mencionar que cuando nosotros comenzamos este proyecto el año 2014, no existía no existían pruebas comerciales en los laboratorios en nuestro medio para la detección del virus del papiloma humano. En todo caso, si es que había algún laboratorio que ofrecía la prueba, lo hacían en otras regiones, enviaban las muestras a otros lados. Pero aquí en nuestro medio no teníamos ofertas, y a medida que han ido desarrollándose, a medida que han ido pasando los años, perdón, han ido apareciendo pruebas disponibles en nuestro medio. Justamente la doctora Andrea Torrico mencionó algunas de las pruebas que ya están disponibles, que ya las ofertan laboratorios, clínicas, como la prueba de captura híbrida o la prueba de Aniplex para el genotipado. Son pruebas que ahora ya las podemos encontrar en el mercado como oferta a la población en general. Nosotros estamos con esta prueba de bajo costo, la estamos nosotros realizando ahora en la Facultad de Medicina a través del ABIMED como un servicio a la población. Entonces, esta es una prueba que ha sido validada analíticamente, y justamente les voy a hablar sobre esa validación en esta presentación. Y uno de los frutos que ha dado este proyecto de investigación es esta prueba que está siendo ofertada a la población en general a través de la Facultad de Medicina. Entonces, eso como un preámbulo a la presentación. Voy a retomar algunos aspectos del virus del papiloma humano, que también ya lo mencionó la doctora Torrico. En primer lugar, mencionar que el virus del papiloma humano, que llamamos HPV en inglés o VPH en español, es un virus que se transmite a través de relaciones sexuales, ¿no? Es una infección de transmisión sexual que es bastante común. Se habla que prácticamente toda persona que inicia su vida sexual está expuesta a este virus, y que en algún momento de su vida se va a contagiar con este virus. Se habla de alrededor de un 80% de personas que llegan a infectarse. Entonces es un virus muy común, es una infección muy común, pero que raras veces llega a provocar complicaciones. Por lo general es una infección benigna que desaparece en alrededor de semanas, meses, pero si la infección persiste a lo largo de los años, ahí es donde nos preocupa, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, donde puede provocar el cáncer de cuello uterino, que es la complicación más grave, ¿no? Más frecuente en todo caso. De todas formas, el cáncer provocado por este virus es un evento raro. Como mencionó en la presentación anterior, toma muchos años el desarrollo de las lesiones cancerosas, y es realmente un pequeño porcentaje de mujeres que se infectan las que llegan a desarrollar el cáncer de cuello uterino. Existen más de 200 genotipos que han sido identificados hasta la fecha de este virus. De esos 200 genotipos, alrededor de 40 son los que van a infectar la región del tracto genital, las mucosas del tracto genital.
Entonces son esos 40 genotipos lo que nos van a interesar, y de estos 40 principalmente aquellos que están relacionados con el cáncer de cuello uterino, porque también tenemos virus que producen verrugas genitales, que son lesiones benignas, que pueden ser muy vistosas, llamativas, o pueden llegarnos a preocupar por el aspecto que tienen, pero son lesiones benignas y que no llegan a ser realmente peligrosas. Entonces estos virus afectan el epitelio escamoso de las mucosas y de la piel, y y como decía la doctora Torrico en su presentación anterior, la infección persistente es la que está asociada al desarrollo de cáncer de cuello uterino, o cáncer también en otras regiones del cuerpo provocadas por este virus. Entonces es importante retener que es la infección persistente a lo largo de los años la que está asociada al cáncer. Y nosotros vamos a detectar este virus, esta infección, a través de técnicas de biología molecular, puesto que este virus no se puede cultivar in vitro, o en todo caso es más preciso decir que es muy difícil hacer un cultivo in vitro, porque necesitaríamos replicar in vitro la estructura epitelial, que es una estructura bastante particular, de varias capas, de multicapas, y eso es muy difícil de hacerlo en laboratorio. Entonces lo más simple, lo más económico, lo más factible es detectar la presencia del virus a través de su material genético. También es posible detectar las proteínas, pero las pruebas que son más fiables, que las que más han sido trabajadas y desarrolladas, han sido aquellas pruebas que detectan el material genético, el ADN del virus. Esta diapositiva les muestro simplemente para ilustrar el hecho de que tenemos una gran familia de virus de papiloma humano. Cuando nosotros decimos virus de papiloma humano, en realidad nos referimos a una gran familia de virus, como pueden ver aquí. No es solamente uno, es una gran familia de virus, y aquí ustedes pueden ver la clasificación filogenética, que está realizada en base a la secuencia de ADN del gen L1 del virus. Entonces, los que nos interesan a nosotros son los que se encuentran en esta región, en el género alfa papillomavirus, que son los virus que van a provocar el cáncer de cuello uterino, que son los que están aquí resaltados en color rojo. Entonces son estos los que nos interesan en particular cuando hablamos de prevención de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, tengan en cuenta de que al hablar de HPV hablamos de una gran familia de virus, no es uno solo. Entonces, como les decía, nos vamos a interesar principalmente en aquellos genotipos, y aquí también valga la precisión, hablamos aquí de genotipos, no hablamos de cepas, hablamos de genotipos, porque la diferencia entre estos HPVs radica en la diferencia de la secuencia de ADN, ¿no? De los nucleótidos. Entonces por eso hablamos de genotipos, varios virus que están diferenciados por la secuencia en el gen. Principalmente a nivel epidemiológico hacemos diferencia entre genotipos de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo son aquellos que están relacionados a lesiones benignas, como las verrugas genitales, y también lesiones de bajo grado en el cuello del útero. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos virus, de estos HPVs de bajo riesgo. Los más importantes son el HPV-6 y el HPV-11. Aquí también quisiera precisar de que el nombre que se les ha asignado a estos virus se les ha asignado números en base al orden cronológico en el cual han sido descubiertos y secuenciados. Entonces es por eso que llevan este número, ¿no? Es en base al orden en el cual han sido descubiertos y secuenciados. Simplemente es por eso. Entonces el HPV-6 y el HPV-11 son los principales causantes de las verrugas genitales y no son de alto riesgo, no son simplemente lesiones benignas que pueden ser tratadas. Los genotipos que nosotros detectamos en las pruebas de HPV que hacemos habitualmente son los genotipos de alto riesgo, y en particular son 12 genotipos que están ilustrados aquí. Los más importantes, los más peligrosos son el HPV-16 y el HPV-18. Entre los dos son responsables del 70% de casos de cáncer de cuello uterino en el mundo entero. Entonces hacemos particular atención, interés en la detección de estos dos genotipos de HPV. Entonces muchas pruebas comerciales ofrecen detectar a estos 12 en conjunto, y aparte detectar por separado al 16 y al 18, porque estos tienen un particular interés para el médico ginecólogo que hace el tratamiento, hace el seguimiento de las mujeres que están infectadas con HPV. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces el genoma de este virus es un genoma pequeño, es un virus, no es un virus grande, tiene 8000 pares de base, es un genoma circular,
de ADN, ADN doble hebra, como lo mencionó la doctora también, la doctora Torrico en su presentación anterior. Aquí están los diferentes genes que conforman el genoma de este virus. Simplemente los más importantes para mencionar en este momento: el gen L1, que es el gen que codifica por la proteína de la cápside del envoltorio del virus, y es la región más conservada entre los diferentes tipos de HPV. Entonces la clasificación filogenética, por ejemplo, está realizada en base a la secuencia de este gen L1. Y también muchas pruebas comerciales de detección del virus detectan o amplifican ADN de esta región L1. La región E6 y E7 son los oncogenes, son estos dos genes que producen las oncoproteínas que van a desregular el ciclo celular y van a provocar finalmente que las células se inmortalicen y se produzca la aparición de las lesiones cancerosas. También existen pruebas PCRs, técnicas también comerciales, que detectan el ADN de esta región, porque particularmente es la región oncogénica del genoma viral. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a entrar ya en el desarrollo en sí del trabajo que hemos realizado en la Facultad de Medicina con el proyecto de investigación. El objetivo de desarrollar una estrategia de bajo costo para la detección del virus, del papiloma humano y el virus en particular del alto riesgo, ¿no? Entonces esos 12 genotipos que están asociados principalmente a la aparición de lesiones de cáncer de cuello uterino. Entonces la estrategia que hemos planteado es la siguiente. El muestreo es la primera etapa de la estrategia, utilizando materiales simples, dispositivos simples para tomar las muestras. Hemos estudiado varias alternativas, hemos validado, por ejemplo, en esta parte el uso de un portaobjetos, una lámina de vidrio como medio de transporte. Hemos visto también el uso del hisopo, de algodón para las autotomas. Y en el caso de muestreo por ginecólogo, un simple cepillo ginecológico que es utilizado habitualmente, ¿no?, para la toma del Papá Nicolau. Entonces eso en parte a la cuestión del muestreo. Hemos estudiado y hemos validado también esta parte de ahí, del muestreo. Posteriormente tenemos la extracción del ADN, en la cual hemos optimizado un protocolo simple, utilizando muy pocos reactivos, que los voy a mostrar a continuación. Un protocolo también que es de bajo costo para la recuperación del ADN. Esta etapa a veces no la consideramos mucho cuando hablamos de detección por PCR. Por lo general nos concentramos únicamente en la detección por PCR, pero nos olvidamos que la extracción es una etapa también muy importante, que es costosa, que incrementa los costos de la prueba y que también puede ser sujeta a una optimización y a búsqueda de protocolos que sean más económicos. Una vez que hacemos la extracción de ADN del virus, hacemos un control de calidad. Bueno, hacemos la extracción de ADN de la muestra del paciente. Entonces, ahí tenemos ADN humano más ADN del virus si es que la persona está infectada. Para evaluar si esta extracción de ADN ha sido realizada correctamente, hacemos un control de calidad, para lo cual utilizamos una PCR betaglobina, que es una técnica que amplifica un fragmento de ADN del gen de la betaglobina humana. Esto para asegurarnos de que nuestra muestra tiene correctamente el ADN humano y que es amplificable por PCR. Una vez que este control de calidad es aprobado, es pasado, pasamos ya a la detección propiamente del ADN del virus, a través de técnicas de PCR en punto final, que es lo que hemos trabajado en el proyecto. Entonces el kit de muestreo que hemos utilizado es este de aquí. Consta de una laminita de vidrio, un portaobjetos que se encuentra en este estuche de cartón. En este caso la foto corresponde a un kit de automuestreo, porque aquí tenemos el hisopo de algodón, pero en el caso del muestreo por ginecólogo es un cepillo ginecológico el que se utiliza en lugar del hisopo. Entonces es un material muy simple, muy económico, y es un transporte que se hace en seco. Y esto lo hemos visto que ha funcionado bastante bien. No necesitamos un medio de transporte con un medio conservante que suele ser bastante costoso económicamente. Y además es un medio líquido que puede ser siempre sujeto a una mala manipulación, se puede derramar. En cambio aquí el depositar en un soporte sólido la muestra nos ayuda a que sea transportada de manera fácil, y el transporte en seco es efectivo. Eso se lo ha visto también en otros estudios en otras partes del mundo. Transportar en seco las muestras es una alternativa viable, ya que también es importante considerar que lo que estamos detectando es ADN, y el ADN es bastante resistente, es una molécula muy resistente, a diferencia del ARN. Y por ejemplo virus como el coronavirus, que
que se está trabajando mucho en este momento, es un virus ARN y por lo tanto el ARN es más susceptible a la degradación y por lo tanto complica un poco el transporte de las muestras. Pero en el caso de virus ADN como el HPV, es muy fácil transportarlo en un medio sólido. Si las células empiezan a destruirse, a degradarse, el ADN puede permanecer ahí bien conservado en medio sólido y transporte a seco, no hay ningún problema. Entonces, de esta manera hemos tomado las muestras. La extracción que hemos realizado es con esta técnica utilizando reactivo Chelex y proteínas Cas, dos reactivos únicamente. La extracción es muy simple. Este reactivo Chelex 100 es una resina y se incuba la muestra de células, se la incuba en presencia de este Chelex a 56 grados centígrados durante por lo menos una hora. Y durante ese tiempo las células empiezan a destruirse. También en presencia de la proteína SACA tenemos degradación de las proteínas celulares. Y después de este tiempo de incubación el ADN es liberado en el medio y después de una centrifugación recuperamos simplemente el sobrenadante con el ADN. Esta es una técnica muy económica, muy simple de realizar también y no requiere purificación. Entonces es importante mencionar de que la mayoría de las muestras nos han salido positivas para la extracción de ADN con esta técnica. Solamente muestras que tienen demasiada cantidad de sangre necesitamos pasar por un kit comercial. Pero alrededor del 95% de muestras que analizamos en laboratorio de forma rutinaria tenemos un resultado positivo con este tipo de extracción de ADN, que es bastante simple y económico. Aquí les muestro un resultado de PCR beta-globina. Entonces el ADN que es amplificado por esta PCR es colocado en un gel de agarosa y es detectado a través de una incubación con un reactivo que se intercala en el ADN doble hebra y que es fluorescente y que al exponerlo a la luz ultravioleta nos marca estas bandas negras que vemos aquí. Entonces cuando tenemos la presencia de estas bandas negras es cuando sabemos de que tenemos ADN humano en nuestra muestra. Entonces esta técnica funciona bastante bien, es una alternativa viable y nos ha funcionado muy bien en las láminas de vidrio con las muestras transportadas en seco. Una vez que tenemos el control de calidad aprobado, pasamos a detectar el virus del papiloma humano a través de técnicas PCR. Entonces la PCR, simplemente para recordarles, o para aquellos que no están familiarizados con la técnica, la PCR es una técnica que permite la amplificación de ADN. Se generan múltiples millones de copias de ADN. Si lo vemos en términos mucho más simples, podemos hablar como una fotocopiadora de ADN. Entonces escogemos una región del gen que queremos detectar. Utilizamos unos reactivos llamados primers, que son secuencias muy cortitas de ADN que nos van a delimitar la región que queremos amplificar. Y después de sucesivos ciclos de cambios de temperatura, vamos a ir amplificando y generando múltiples copias de la región del ADN que estamos detectando. Este ADN que ha sido amplificado, que ha sido fotocopiado, si quieren, en términos simples, multiplicado, lo vamos a detectar a través de un gel de agarosa. En este gel, que lo vemos aquí, que es como una gelatina, tiene una consistencia muy parecida. Depositamos el ADN amplificado en estos pocillos, como ven aquí. Aplicamos un campo eléctrico para que el ADN migre. El ADN tiene una carga negativa, así que va hacia un polo positivo. Y después incubamos con un reactivo que se intercala en el ADN doble hebra, que es fluorescente. Se aplica luz ultravioleta y tenemos una imagen de este tipo. Entonces, cuando tenemos estas bandas luminosas, significa que tenemos una reacción positiva para la PCR. Entonces, esta es la PCR en punto final, que es la que hemos utilizado nosotros en nuestro trabajo. Entonces, esta es una alternativa para ver la detección del virus. Y otra técnica que hemos utilizado en el proyecto de investigación ha sido el ensayo inmunoenzimático, o EIA, que es su abreviación en inglés. Y la técnica que también mencionaba la doctora Torrico en su presentación anterior, es una técnica que nos permite ver, diferenciar a los genotipos de alto riesgo. A continuación tengo una diapositiva donde voy a mostrar un poquito más en detalle cómo es que esta técnica nos permite diferenciar a los genotipos de alto riesgo. Entonces, estas dos técnicas son las que hemos utilizado en el proyecto de investigación. Ha sido nuestra técnica, nuestra estrategia que hemos propuesto y hemos validado. Simplemente aquí mencionarles algo más sobre las técnicas PCR-PU y GP, que son las dos PCR que hemos utilizado en este trabajo. La PCR-GP
es una PCR que amplifica un fragmento muy chiquitito de 150 pares de base de la región L1, del gen L1 del virus. Aquí tenemos una imagen real de un gel de agarosa, donde ustedes pueden ver. Estos son los fragmentos que se amplifican y que nos dicen que la persona está infectada por el virus del papiloma humano. Ahora, esta PCR-GP detecta ADN de virus HPV en general, alto riesgo y bajo riesgo en conjunto. Es una PCR consenso, detecta múltiples genotipos en una misma reacción. Entonces, cuando yo tengo un paciente, analizamos su muestra y nos sale una banda de este tipo, nosotros sabemos que esta persona está infectada por el virus, pero no sabemos si es un virus de alto riesgo o de bajo riesgo, porque esta es una PCR que nos amplifica ambas clases de virus en una sola reacción. Entonces, a priori, no sabemos en este caso si es que es una infección de alto riesgo o de bajo riesgo. Simplemente sabemos que es una persona infectada por HPV y nada más. Hemos utilizado una variante de esta PCR, es la BSGP, que utiliza una mayor cantidad de primers para hacer la PCR y que hemos visto que es una opción mejor porque es mucho más sensible que la GP, que es la versión original. Simplemente esa precisión. La PCR-PU que hemos también utilizado en el proyecto de investigación es otra PCR que es también consenso, pero la ventaja de esta técnica es que amplifica genotipos de alto riesgo. Amplifica 6 genotipos de alto riesgo en una sola reacción. En ese sentido es bastante práctico porque no hace falta hacer nada más, es simplemente hacer la PCR y ya. Por ejemplo, aquí en estos casos, esta es la banda de amplificación que observamos, y cuando tengo un paciente que es positivo para esta PCR, yo sé que es un paciente que tiene HPV de alto riesgo. Solamente que esta PCR solo detecta 6 genotipos de alto riesgo. 6 de los 12 que les he mostrado son amplificados por esta PCR-PU. Así que no la puedo utilizar como única técnica. Necesito utilizar algo más de apoyo para detectar a los 12 de alto riesgo. Pero es bastante útil. Eso lo hemos visto en nuestro trabajo. Nos ha ayudado a detectar muchos casos que las otras PCRs no detectaban. Entonces lo interesante de esta PCR-PU es de que amplifica una región, un fragmento de ADN de la región E6, E7, que es la región oncogénica responsable del cáncer. Entonces esas son las dos PCRs que hemos estado trabajando principalmente en el proyecto. Tenemos otras PCRs que también han sido utilizadas, pero al final nos hemos quedado con estas dos que nos han dado mejores resultados. Aquí simplemente un poquito precisar sobre el ensayo inmunoenzimático, cómo es que esta técnica nos permite diferenciar a los genotipos de alto riesgo de los de bajo riesgo. Esta técnica ha sido utilizada con la PCR-GP, esta PCR que les mencionaba aquí, en la cual yo no sé si es que es de alto o bajo riesgo cuando tengo un resultado positivo. Entonces, ¿qué hacemos para saber si esta infección que yo veo aquí como positivo es de alto o de bajo riesgo? Este producto PCR que ha sido amplificado en esta reacción es sometido a este ensayo inmunoenzimático. Entonces hacemos este trabajo en una microplaca. Esto es muy parecido a las técnicas ELISA. Los que conocen la técnica ELISA van a ver que es muy parecido. Depositamos el producto PCR en estos pocillos de la microplaca que están recubiertos con streptavidina. La streptavidina es una proteína que tiene una fuerte afinidad por la biotina, que es una molécula chiquitita que está acoplada al producto PCR. Todo el producto PCR generado durante esa reacción de amplificación tiene la molécula de biotina. Entonces, cuando el producto PCR es depositado en el pocillo, a través de la biotina se interactúa con la streptavidina y queda anclada al pocillo. Entonces, esto ocurre tanto para el ADN de bajo riesgo, de HPV de bajo riesgo, como el de alto riesgo. Después aplicamos sondas que son muy específicas para el ADN de alto riesgo, y estas sondas se van a hibridar solamente al ADN de alto riesgo y no así al de bajo riesgo. Es aquí en este punto donde hacemos la distinción entre un caso y el otro. Solamente las personas infectadas con el HPV de alto riesgo van a tener su ADN de virus hibridada a la sonda. Esta sonda tiene una molécula adicional de digoxigenina que es reconocida por un anticuerpo que está acoplada a una fosfatasa alcalina, que es una enzima reportera, que nos va a catalizar una reacción química que genera este producto de color amarillo, que es lo que nosotros observamos aquí en esta foto. Entonces, debido a esa reacción de la enzima fosfatasa alcalina, vamos a tener
la reacción positiva. Entonces, de esta forma es que podemos nosotros diferenciar una reacción positiva para un paciente que tiene HPV de alto riesgo. Entonces, hemos utilizado esta combinación de técnicas PCR y ensayo inmunoenzimático y hemos hecho una propuesta de detección, de estrategia de detección, que aquí está esquematizada. Entonces, tenemos el muestreo, que ya sea por autotomo o ginecólogo. Estas muestras son sometidas a una extracción de ADN, se hace el control de calidad con la PCR beta-globina. Si el resultado es negativo, hacemos una extracción con kit comercial, repetimos la extracción. Cuando este control es aprobado, tenemos un resultado positivo, pasamos a la detección de HPV utilizando combinación de la PCR-GP con el ensayo inmunoenzimático y la PCR-PU. Cuando tenemos un resultado positivo, reportamos de esta forma al paciente. Ahora hemos visto cuál sería la mejor combinación, cómo es la mejor forma de combinar estas técnicas, PCR-PU y la GP-EIA. Y es eso lo que hemos visto a través del ensayo de validación analítica. Este trabajo lo hemos realizado en coordinación con CIES, la clínica CIES, con la cual hemos trabajado porque ellos tienen la técnica de captura híbrida, que es considerada a nivel mundial como la técnica de referencia. Entonces, todo estudio que se hace de comparación de pruebas de validación se lo hace de preferencia con la técnica captura híbrida. Entonces hemos trabajado con ellos, hemos analizado 541 pacientes en paralelo, tanto con la técnica captura híbrida como por la PCR, y hemos hecho este estudio de validación analítica. Entonces hemos trabajado con muestras de mujeres mayores de 30 años que no han tenido histerectomía, es decir, que no se les ha retirado el útero, que no estaban embarazadas y que no se encontraban en el momento del muestreo bajo ningún tratamiento de lesiones del cuello de útero. Entonces se han tomado 2 muestras por cada paciente, el ginecólogo o la ginecóloga tomaba las muestras, una muestra para la técnica captura híbrida, HC2, y la otra técnica es la PCR, una muestra que ha sido tomada con cepillo cervical y ha sido transportada en el portaobjetos, ¿no? En la lámina de vidrio, que es nuestra técnica que hemos validado. Y esta es la técnica de referencia, la captura híbrida, el HC2. Entonces lo que hemos realizado es una comparación de resultados entre la técnica de referencia y la técnica PCR casera. Hemos utilizado un test estadístico CAPA que nos evalúa la concordancia de resultados entre la técnica de referencia y la técnica evaluada. Aquí tienen ustedes el criterio de resultados para el valor CAPA. Lo conveniente sería obtener un valor de CAPA a partir de 0,6, que ya es una concordancia considerable entre la técnica de referencia y la evaluada. Y en el mejor de los casos, un valor de entre 0,8 y 1, donde tenemos una concordancia casi perfecta. Entonces, el objetivo era llegar a estos valores de CAPA para este test estadístico. Entonces, aquí hemos armado una tablita con los diferentes resultados positivos y negativos con las diferentes técnicas. Aquí está la técnica de referencia captura híbrida y aquí tenemos las diferentes técnicas PCR que hemos utilizado. La PCR-GP, ensayo inmunoenzimático, la variante BSGP, que era, como hemos visto aquí, tiene una mejor sensibilidad, la PCR-PU y la combinación de ambos, BSGP, ensayo inmunoenzimático con PCR-PU. Y hemos visto que en este caso de la combinación de las dos técnicas teníamos la mejor concordancia con la técnica de referencia captura híbrida. Eso está resumido aquí en esta tablita, donde vemos que al combinar las técnicas BSGP, ensayo inmunoenzimático, con la PCR-PU, tenemos una concordancia casi perfecta, como vemos aquí un valor CAPA de 0,82. Es una concordancia casi perfecta entre la técnica de referencia y nuestra técnica casera, con una sensibilidad analítica del 88% y una especificidad analítica del 95%. Entonces podemos ver que al combinar estas técnicas, PU y BSGP-EIA, hemos mejorado sensiblemente la sensibilidad sin afectar la especificidad de manera notoria. Entonces nos hemos mantenido en ese mismo rango del 95-96% de especificidad y hemos logrado mejorar la sensibilidad analítica combinando ambas técnicas. Entonces de esta manera hemos llegado a la estrategia final, que es la siguiente. Hacemos el muestreo, extracción de ADN, control de calidad. Cuando se aprueba el control de calidad, hacemos inicialmente la PCR-BSGP, ensayo inmunoenzimático. Cuando esta técnica nos da un resultado positivo, reportamos al paciente como tal,
que es positivo. Si es negativo esta técnica, hacemos adicionalmente la PCR-PU, y si esta PCR nos da positivo, entonces también avisamos al paciente que tiene la infección por HPV de alto riesgo, y si esta técnica también nos da negativo, en ese caso recién reportamos al paciente de que no tiene la infección por el HPV de alto riesgo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando cualquiera de las dos técnicas nos da un resultado positivo, avisamos al paciente que es positivo, y solamente cuando ambas técnicas son negativas, recién damos un resultado negativo al paciente. Entonces, esta es la estrategia que finalmente ha resultado de este trabajo y que es la base de la técnica que estamos nosotros realizando para el ABIMED y que ofertamos a la población a través de la Facultad de Medicina. Ya para un poco ir concluyendo, simplemente quería mostrarles que durante el proyecto de investigación que hemos realizado de casi 5 años, hemos realizado un gran número de análisis para una población grande de Cochabamba. Se han analizado más de 10.000 mujeres en este proyecto. Y aquí les muestro simplemente algunos datos de resultados positivos que hemos ido encontrando para tener simplemente una idea de cuánto podría ser la prevalencia del HPV en nuestra región. Es cierto que este no es un trabajo, un estudio que tenía como objetivo determinar la prevalencia. Ha sido un tamizaje de la población, en algunos casos oportuno, en algunos casos es un tamizaje real de las regiones, que nos da una idea muy cercana de lo que podría ser la prevalencia del HPV en nuestro departamento, ¿no? En la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, tenemos aquí la población tipo A, que es mujeres tamizadas en hospitales y centros de salud, y la población tipo B, que son mujeres tamizadas por automuestreo, ya sea en sus casas o directamente en ferias de salud o en campañas de salud. Entonces, para que vean, por ejemplo, en la población que asiste a los centros de salud, el porcentaje es mucho más alto porque las mujeres asisten al centro de salud por alguna molestia, por alguna incomodidad o algunos casos porque ya tienen sospecha de alguna lesión del cuello de útero. Por eso que el porcentaje de prevalencia o el porcentaje de positivos es mucho más alto en esta población. Sin embargo, cuando vemos población tamizada, que no tiene en principio las lesiones del cuello de útero, vemos que los porcentajes están alrededor del 11 al 13%, ¿no? Esta zona del Distrito 9 es la área periurbana de Cochabamba, y en provincia hemos trabajado principalmente en 3 regiones, en Punata, en Misque y en el Chapare. Entonces aquí ustedes tienen ya una idea de cuál es el porcentaje de mujeres positivas por HPV de alto riesgo en estas poblaciones, para que tengamos una idea, ¿no?, de cuál es la tasa de positividad. Si les interesa ir un poco más en detalle, aquí les dejo algunas de las publicaciones que están relacionadas con la validación de la técnica. Aquí este es el trabajo que ha sido publicado en base a lo que les he mostrado en esta presentación, la evaluación de la técnica de bajo costo, cómo ha sido validada analíticamente. Y también aquí está el artículo científico publicado con respecto a la validación del automuestreo, ¿no?, la aplicación de esta técnica para muestras tomadas por las mismas mujeres, ¿no?, que ha sido el trabajo del doctor Gustavo Allende, que lo tendremos a continuación en la mesa redonda, quien nos podrá hablar también un poco sobre la parte clínica y también cómo este trabajo ha sido llevado a cabo con automuestreo. Como conclusiones de este trabajo, bueno, hemos optimizado y validado uso de dispositivos simples y de bajo costo para el muestreo, se ha optimizado el proceso de extracción de ADN. Hemos visto que la combinación de técnicas PCR, BCGP, ensayo inmunoenzimático con la PU tiene la mejor concordancia con la técnica de referencia, y hemos proporcionado evidencia analítica sobre la validez de esta estrategia de bajo costo para la detección del virus de alto riesgo. Esta técnica puede ser utilizada en COTES con el Papa Nicolau o con la inspección visual con ácido acético para hacer tamizaje de la población, o también puede ser utilizada como una herramienta sola en un tamizaje primario de población, y las pacientes que salgan positivas con la prueba de HPV pueden ser sometidas a un triaje o clasificación con Papa Nicolau o IVA, la inspección visual con ácido acético del cuello del útero. Esta técnica, como les he mencionado ya, está ofertada al público en general a través de la Facultad de Medicina del ABIMED. Entonces, las personas que estén interesadas en hacerse detección de la prueba del virus del papiloma humano pueden acudir a la Facultad de Medicina, al ABIMED, y solicitar la prueba. Y lo que nosotros estamos realizando es justamente lo que les he explicado en esta presentación. Otro
el desafío que tenemos y perspectiva es poder transferir esa tecnología a otros laboratorios, a otras unidades que estén interesadas en hacer la detección con PCR en punto final. Y es también otra alternativa a las técnicas comerciales que están disponibles en los diferentes laboratorios de la ciudad. Bueno, con esto termino mi presentación. Agradezco mucho su atención y agradezco también al equipo que ha trabajado en este proyecto de investigación y que ha sido parte de estos estudios. Como les digo, esto es solamente uno de los resultados que hemos obtenido en este proyecto de investigación. Ha habido muchos estudios más, muchos trabajos realizados sobre la autotoma, sobre las estrategias de intervención en las áreas rurales, en las áreas periurbanas, y la parte clínica también ha tenido muchos resultados positivos. Nuevamente recalcarles que este trabajo ha sido financiado con la cooperación belga a través del ARES, la Academia de Investigación y de Enseñanza Superior, que ha canalizado la cooperación a través de la Universidad Libre de Bruselas, y quien la principal contraparte que hemos tenido ha sido la doctora Veronique Fontaine de la Universidad Libre de Bruselas, pero también hemos tenido el apoyo de otros doctores, el doctor Michel Bossens, la doctora Sofía Alexanders, el doctor Marc Bay, el doctor Philippe Delben, todos ellos de Bélgica, que nos han asesorado científicamente en el desarrollo de estos trabajos. Y bueno, todo el equipo que ha trabajado en la Facultad de Medicina, en el Laboratorio de Virología, a la cabeza de la doctora Patricia Rodríguez, quien ha liderizado este proyecto y que la tenemos presente ahora. También el doctor Gustavo Allende, presente en este webinar, que ha trabajado en la parte clínica. La doctora Andrea Torrico, que junto conmigo hemos trabajado en la parte de detección del HPV en laboratorio. También hemos tenido la colaboración de la licenciada Tania Vargas, que nos ha cooperado en laboratorio, y la licenciada Pamela Calle y Nelio Bando, las dos enfermeras que han colaborado y han trabajado junto con el doctor Allende en el seguimiento y tratamiento de los pacientes, y también a la licenciada Gloria Panoso en el trabajo administrativo del proyecto. Entonces ha sido el equipo que ha trabajado en el proyecto de investigación. Entonces, con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a responder todas las preguntas e inquietudes que tengan con respecto al tema, con la presencia de la doctora Patricia Rodríguez, responsable del proyecto de investigación, y del doctor Gustavo Allende, que también ha realizado su doctorado con este proyecto y ha trabajado en la parte clínica. Bienvenidos a ambos, doctores, y estamos ahora a disposición del público, de las preguntas que tengan y de las inquietudes y comentarios o cualquier comentario que ustedes tengan en general sobre la temática. La vamos a hablar, comentar, discutir a continuación en la mesa redonda. Gracias, muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Me presento, soy Patricia Rodríguez. Y bueno, vamos a tratar de organizar las preguntas que van a hacer. Yo creo que podemos quizás dividirlo en tres puntos importantes, ¿no?, que se han podido ver en ambas presentaciones. Una es la relación que se tiene sobre el VPH con el cáncer cervical. Creo que es una temática y sería muy interesante que todas las personas que están aquí presentes, porque se han quedado porque les interesa la temática, se pueda responder a preguntas en este contexto. La otra temática que creo que sería interesante analizarla sería las técnicas de detección, ¿no? Porque a raíz de que ahora en Cochabamba, en Bolivia, en general hay de más en más técnicas moleculares que están disponibles en muchos laboratorios. Creo que es un punto muy interesante a discutir, y para tener una real idea de cuáles son los alcances o las diferencias entre diferentes técnicas. Yo creo que vale la pena que lo podamos analizar para que quede bien clara estas ideas. Y otro punto que tal vez me gustaría que podamos discutir en otra temática sería justamente el manejo de los pacientes, de las pacientes que están infectadas por HPV, ¿no? Entonces, no sé, Gustavo, si tienes algo más que añadir. Bueno, sí, buenas noches. Felicitarles al doctor Pedro Cirrare y a la doctora Torrico por la excelente exposición. En realidad, el HPV como una prueba de detección es una prueba muy sensible, muy eficaz. Actualmente está sugerida en países en desarrollo como la primera alternativa,
pero no solamente el HPV se utiliza para el tamizaje en la prevención del cáncer cervicuterino, también tiene otras utilidades como ser en el seguimiento de pacientes ya tratadas por algún tipo de lesión cervical a través de tratamientos como la conización, crioterapia o Azadelip, y este seguimiento con el HPV es muchísimo más sensible que realizar el seguimiento con una simple citología. También se han utilizado las pruebas moleculares de HPV para hacer seguimiento en esos pacientes que tienen discordancia entre una prueba citológica positiva y una colposcopía que es una revisión óptica que el ginecólogo hace y esta sale negativa, o cuando la biopsia de una paciente con una citología positiva también sale negativa, y para dilucidar estos diagnósticos contrarios se utiliza el HPV. Y lógicamente el HPV actualmente es la base ha sido la base del desarrollo de las vacunas, y nos sirve también para ver la prevalencia de los HPVs de alto riesgo que puede haber en una población. No sé si algo más quisiera. Bueno, entonces, sí, podríamos ya, ¿no?, empezar. Yo creo que sería interesante que las personas que han participado puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes. Hemos dicho, podríamos empezar, por ejemplo, la relación HPV cáncer cervical, no sé. Sería muy interesante que puedan participar, podamos nosotros aclarar, o puedan los expositores aclarar sus dudas en cuanto a la presentación. Yo dejo la palabra a ustedes. ¿Alguien que desee comentar, hacer alguna pregunta, por favor, entre los participantes? Siéntanse libres de activar el micrófono y de hacernos su comentario, su pregunta, por favor. Me gustaría saber si entre los participantes, entre los asistentes, hay médicos ginecólogos, hay médicos general. Bueno, ¿cuál es sería muy interesante que podamos conversar ahora sobre algunas dudas, algunos aspectos en general. Bueno, yo creo que tal vez sería importante volver a recalcar, y como un mensaje para llevarse a la casa después de todo esta bonita presentación, decir que la prueba de HPV, cuando sale positiva, no quiere decir que la paciente necesariamente vaya a tener cáncer. Pero sí, esta prueba de HPV positiva, toda paciente con una prueba así debe ser revisada por su ginecólogo. Hay pacientes que son portadoras de HPV y no tienen lesión evidente, son portadoras sanas. Hay algunas que tienen lesiones de bajo grado, y otras que tienen alto grado, y otras que pueden tener cáncer. Es decir, este HPV nos engloba todas ese conjunto de personas, y por lo tanto sí o sí tienen que ser vistas por su ginecólogo, y él tiene que evaluar. También decir que una paciente con HPV positivo, que el cáncer de cervix es un evento muy raro de una infección que se transmite, ¿no?, sexualmente, que es el virus del papiloma humano. Pero esta evolución es muy, muy larga, y que al tener una evolución tan larga
de más de 20 a 30 años, pues nos permite a hacer una prevención adecuada y con una prueba tan eficaz como la prueba de HPV. Y tal vez ahí podría, Gustavo, acoplar, ¿no? Es justamente que las pruebas de HPV están aplicables o están recomendadas a personas que son mayores de los 30 años y no más bien a jóvenes, justamente porque como este virus es altamente prevalente en mujeres jóvenes, sin necesariamente causar lesión, entonces, y que normalmente el sistema inmunitario va eliminándolas, la persistencia a más de los 30 años, entonces sí implica un riesgo. Por el contrario, mujeres jóvenes, menores de 30 a 25 años, el riesgo es mínimo, a no ser que sea una persona con un problema de inmunosupresión, ¿no? Entonces, es por eso que esta prueba se la aplica o se la recomienda por su sensibilidad, sobre todo a mujeres mayores de 30 años. Exceptuando también una recomendación. Existe, exactamente no hay que hacer la prueba por debajo de los 30 años. En algunos artículos ya actualmente se la recomienda hacer por encima de los 25 años, porque se ha visto que la prevalencia es alta, especialmente en países subdesarrollados. Entonces se ha bajado a 25 años, es el inicio de la prueba de HPV. Además de que también, la prueba de HPV se puede utilizar entre los 20 y los 25 o 30 años, cuando se presenta una citología ASCUS. ¿Qué es una citología ASCUS? Es cuando la citología o el papanicolau que se le ha hecho a la persona, el citólogo que está viendo esta placa no está muy seguro, ¿ya?, de que esas alteraciones vayan a ser unas alteraciones cervicales verdaderas. Entonces le ponen ASCUS, que significa células escamosas de un significado indeterminado. Entonces, se utiliza la prueba HPV para evitar que estas personas con este tipo de citologías vayan en gran cantidad a los consultorios de patología, ¿no? Entonces nos sirve como triaje. Ahora, si este ASCUS sale con un HPV positivo, tiene el mismo valor que una lesión de bajo grado. Entonces, misma lesión, misma conducta, la tendrían que ir. Un ASCUS con HPV positivo debe ir a colposcopía y posiblemente a biopsia. Entonces nos sirve para esto. Y también en pacientes con menopausia. En pacientes con menopausia se ve mucho alteraciones citológicas causadas por deficiencias hormonales, y en especialmente ASCUS, y también se utiliza el HPV como una forma de triaje para evitar la gran cantidad de mujeres que vayan innecesariamente a realizarse una biopsia. Si sale negativo, posiblemente sea un falso positivo de citología. Gracias. Bueno, tal vez recalcar también en este punto que en la prevención primaria que implica evitar la infección, ¿no? Es decir, evitar la infección, se recomienda la vacuna, que es lo que que habló la doctora Torrico, el uso de condones, y bueno, educación a las mujeres para que mejoren o para que prevengan una conducta a riesgo, ¿no? Tenemos Entonces, a Mónica Fernández que levantó la mano. Puede hacer su consulta, por favor. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Muy interesante la presentación. Bueno, no estoy muy relacionada con el tema, pero una curiosidad. ¿Es posible? ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Adelante, por favor. Si es posible adaptar este test cuando hay sospecha de cáncer orofaringeo, si puede tomarse también, o sea, causado por papiloma, ¿no?
¿Podría adaptarse la técnica a tomarse muestra de orofaringe? Sí, es posible. De hecho, en muchos países que ya han controlado el cáncer de cuello uterino, justamente se están concentrando ahora en los cánceres de cabeza y cuello. Justamente se ve mucho en la población masculina que fumadores, personas que beben alcohol muy frecuentemente, está asociado cáncer provocado por el HPV, principalmente el HPV 16. Entonces, sí es una perspectiva, es una alternativa de un proyecto a futuro de poder realizar pruebas en cavidad bucal, en la parte de la faringe, laringe, cuando hay sospecha, ¿no? Es una alternativa, pero la PCR se realiza también. La PCR es una técnica muy sensible que justamente nos permite detectar hasta pequeñas cantidades, ¿no? De momento no hemos trabajado en muestras bucales, no tenemos la experiencia previa, pero sí la publicación científica nos respalda para aventurarnos a utilizar estas mismas técnicas que hemos mostrado ahora para la detección de HPV en cavidad bucal. Pero particularmente estaríamos hablando más sobre todo del HPV 16, tal vez no de todos los HPVs en conjunto, porque son mucho más raros en la cavidad bucal. Principalmente sería el HPV 16. Entonces es una alternativa, es posible realizarlo y sí es un tema interesante que nos llama la atención y que podría también involucrar en el futuro a la Facultad de Odontología y a otros especialistas de la región, ¿no? Para poder ver la prevalencia o cuántos casos de cáncer de esa región pueden estar asociados al HPV, ¿no? Entonces es posible. No sé si Gustavo tienes algún conocimiento al respecto sobre casos de cáncer de cabeza y cuello. Bueno, sí, prácticamente lo que has mencionado antes, el cáncer de cabeza y cuello está producido con mayor frecuencia en aquellas personas que abusaban del alcohol y del cigarro. Por las prácticas sexuales, debido a que existe también una zona de transición a nivel de laringia, ya el HPV, especialmente el 16, es el causante de cáncer de laringe, especialmente se ubica en la base de la lengua, ¿no? Pero con la ventaja que pues este es más, tiene mayor receptividad a los tratamientos con quimioterapia. Tiene mejor pronóstico que el otro. También existe otro tipo de lesiones, si no me equivoco, la papilomatosis laringia, provocado principalmente por el HPV 11, si no me equivoco, que no está catalogado como de alto riesgo. Es una lesión bastante recurrente, que no es una lesión cancerosa en sí, creo, pero que es una lesión muy molestosa. Las personas que padecen de esto tienen que hacerse continuamente tratamiento para remover las lesiones. Creo que no son lesiones cancerosas provocadas por el HPV 11 en particular, si no me equivoco, y que bueno, también normalmente eso se detecta fácilmente por la inspección de la región, de la zona, pero es provocada también por un HPV. Sí, generalmente pues se producen esta papilomatosis faríngea a nivel de los recién nacidos, es decir, que cuando pasan a través del tracto genital, la vagina, cuando la mujer tiene pues una infección productiva, si verrugas a nivel condilomatosis a nivel de la vagina, entonces el bebé a través de su paso por la vagina durante el parto, puede tragar las secreciones donde se encuentra, secciones vaginales donde se encuentra el virus del papiloma humano, y puede ser una hematosis faríngea que algunas veces produce problemas de estrés respiratorio en los niños cuando estos papilomas faringios comienzan a crecer
y pueden presentarse tanto en forma, digamos, infantil como en la parte juvenil, en la etapa juvenil. Entonces sí, se necesita algunas veces intervenciones quirúrgicas para producir y evitar estos problemas respiratorios. Después, generalmente, pues, el HPV que nos interesa, pues ese es el de alto riesgo, ¿no? Como tú ya has mencionado. ¿Más preguntas? Tal vez alguien quisiera aclarar dudas acerca de las técnicas de detección que se han expuesto, la diferencia, porque ahora en el mercado hay muchas técnicas que están disponibles, tal vez tienen algunas preguntas al respecto que puedan responder los panelistas. Podrían también hacer preguntas por chat. Tal vez alguna puntualización, Pedro, sobre las técnicas, la diferencia para aclarar las dudas, qué es una captura, cuál es la diferencia entre una captura de híbridos y una PCR, acerca de la sensibilidad. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Una consulta respecto a la autotoma. ¿Es necesario que yo presente sintomatología si yo soy mayor de 30 años? ¿O me puedo hacer la muestra? O sea, porque yo quiero saber si es que tengo el virus del papiloma o no. La doctora Torrico le puede responder. Ya. La autotoma en sí, el tener el virus del papiloma humano, inicialmente, si no tienes lesiones, nada, no tienes síntoma alguna. Por eso es tan peligrosa, digamos, silenciosa. Porque ya hay síntomas cuando, se puede decir, es un poco tarde. Entonces, por eso es que se hace es preventivo en realidad, este análisis del papiloma. Por eso se hace el Papá Nicolau cada año, no necesariamente porque estés enferma, ¿no? Sino porque puede pasar algo, porque es sumamente silencioso el papiloma. Ahora, la autotoma todavía no está validada. Se ha desarrollado en el marco de un proyecto, pero todavía no está, como decir, para la venta, ¿no? Pero es posible, ¿no? Es posible, hay que seguir con esos pasos para que en algún momento uno pueda adquirirlo, digamos, en una farmacia. En algún punto esperemos que pase eso. Pero se recomienda hacerse el papiloma así preventivamente, aunque tú no tengas ningún síntoma, nada, hazlo, ¿no? A partir de tus 25, si ya tienes 30, ya te lo puedes hacer. Una precisión al respecto. Bueno, la autotoma en sí es una estrategia que se le ha planteado para alcanzar poblaciones de difícil acceso, poblaciones reticentes a hacerse el muestreo por ginecólogo, poblaciones rurales, periurbanas, donde existen barreras geográficas, barreras culturales. Muchas mujeres que no quieren ir al ginecólogo por X motivo, se les oferta la posibilidad de la autotoma. Entonces hemos visto nosotros en la experiencia del proyecto que es muy aceptada la autotoma, se puede alcanzar a una población enorme que se entusiasma, podríamos decirlo, con la idea de que ellas mismas se pueden hacer la muestra sin tener que acudir al médico. Pero en sí, como les digo, esta es una estrategia diseñada para regiones de difícil acceso. Es posible hacerlo aquí, pero bueno, en mi punto de vista, ¿no? Si es que el ginecólogo está disponible, si puedes acudir a una consulta ginecológica, es preferible hacerlo porque el ginecólogo también te va a asesorar en el resultado, en el seguimiento, en el caso de ser un resultado positivo. Tienes la compañía de un ginecólogo que te va a explicar el resultado y que va a hacer pruebas adicionales en caso de que sea un resultado positivo. Cuando nosotros hemos hecho autotomas en regiones periurbanas, rurales, a veces el problema era captar al paciente que tiene resultado positivo. A veces se nos escapaban, no los volvíamos a ver y la paciente quedaba con su resultado positivo a veces un poco perdida, ¿no? O malinterpretando el resultado.
Entonces es un poco la dificultad cuando hacemos autotomas de forma masiva en regiones periurbanas, rurales. Hay que tener mucho cuidado de captar a los pacientes positivos y explicarles en qué consiste ese resultado. Cuando tú tienes el acompañamiento del ginecólogo que te ha tomado la muestra, automáticamente tú tienes resultado y tienes el asesoramiento del ginecólogo. Entonces, si tu pregunta un poco iba en el sentido de en este momento acudir a la BIMED para hacer la autotoma. Sí, algo así, doctor, gracias. La autotoma, bueno, A lo que yo quería preguntar es que a veces no me salen las palabras. Es si la autotoma, eh, o sea, puede ser que pueda sacar una buena muestra o puede ser que no. Entonces, lo que usted me recomienda es que vaya al ginecólogo y él me saque la muestra óptima y si el resultado varía en un ginecólogo o cuando yo me lo hago en la carga viral que se puede extraer sí, mira, en la muestra. Gustavo también puede complementar a lo que te voy a decir. Las muestras, el automuestreo ha tenido mucho éxito, hay muchos estudios que dicen que la sensibilidad disminuye ligeramente con respecto al muestreo por ginecólogo. De todas formas, la sensibilidad clínica en autotomas sigue siendo buena con respecto al Papa Nicolau, sigue siendo superior. Entonces, en ese caso, la autotoma sigue siendo recomendado como una técnica válida para tomar las muestras, pero como te digo, principalmente nosotros lo aplicamos en regiones de difícil acceso. Baja un poquito la sensibilidad clínica con respecto al muestreo por ginecólogo. Entonces, si tú tienes la posibilidad de acudir a un médico ginecólogo, no tienes ningún problema con una consulta ginecológica, yo te recomendaría que acudas a un médico que te solicite la prueba, te haces el análisis con la BIMED y tienes al médico que te asesora en el resultado, ¿no? Incluso el doctor Gustavo Allende nos manda periódicamente igual pacientes solicitando la prueba de HPV. Entonces es algo muy común. Muy pocas personas ahorita hemos analizado a través de la DIMED con autotomas, casos creo muy particulares. Es posible, ¿no? Es posible hacer el autotoma, como te digo, baja un poquito la sensibilidad clínica con respecto al muestreo por ginecólogo, pero sigue siendo una alternativa muy viable, solo que de todas formas para asesorarte el resultado y si es si es un resultado positivo, se necesita sí el acompañamiento de un médico ginecólogo. Gracias. Tal vez puedo complementar, tal vez puedo complementar. Ya claramente Pedro ha dicho y la bibliografía lo dice también, la sensibilidad del autotoma tiende a disminuir, ¿no? Justamente tiende a disminuir. Sin embargo, esta técnica es muy útil para ingresar en regiones o ingresar o acercarse a mujeres que tienen poca probabilidad o poco conocimiento sobre lo que es la prevención de cáncer cervical. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, por una parte, el Papa Nicolau, que es el gold estándar para el tamizaje en este momento en Bolivia, no llega, no es accesible a muchas mujeres por múltiples factores culturales, socioeconómicos, geográficos, etc. En cambio, con la autotoma hemos logrado ingresar a poblaciones que nunca se habían hecho un Papa Nicolau. Entonces hay una ganancia, si bien la sensibilidad es menor, nos da la oportunidad de acceder o de llegar a más mujeres. Las ventajas, y tiene sus ventajas, desventajas, entre las desventajas es justamente que para ingresar con la autotoma uno tiene que capacitar, tiene que informar muy bien a la mujer para que ella sepa qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo, qué resultados se le va a entregar y cómo se la va a manejar posteriormente, ¿no? Entonces, no es una estrategia para lanzarla directamente, sino para planificarla y relacionar muy bien la estrategia de tamizaje con la autotoma, relacionarla muy bien con los servicios de salud, con los centros de salud y con el sistema de salud. Entonces, en Bolivia no se está aplicando la autotoma, ¿no? Seguimos todavía y esperemos que dentro de poco se introduzca el HPV como una técnica de tamizaje primario. Sí, para poco redondear la idea, el automuestreo es muy válido, es una muy buena posibilidad, solo que el automuestreo tiene que estar acompañado de un equipo de profesionales que asesoren bien a las personas, que no se asusten con el resultado positivo, porque cuando hay automuestreo es la misma mujer que se toma la muestra y no hay un ginecólogo, de inicio no hay un acompañamiento médico, entonces cuando llega el resultado,
se corre el riesgo de que el paciente malinterprete el resultado por su cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado si es que llegamos a implementar un programa de tamizaje con automuestreo, de tener siempre profesionales que puedan explicar bien el resultado y que puedan orientar y guiar a la paciente positiva hacia una consulta ginecológica, ¿no? Y que no se asuste y que malinterprete la prueba. En todo caso, si es que una persona aquí en nuestro medio está interesada en hacerse el automuestreo, lo puede hacer, pero hay que explicar bien en qué consiste el resultado y cuando es un resultado positivo, como decía el doctor Allende, el tener HPV no significa que sí o sí van a tener cáncer, para nada. El HPV simplemente es una primera prueba es como una primera alerta, es decir, bueno, yo tengo la infección, entonces tengo que ir al médico para hacerme pruebas adicionales para ver cómo está el cuello del útero y ver si es que hay que hacer algún tratamiento o simplemente dejar que el cuerpo pelee la infección y que éste se elimine en un tiempo más. Entonces hay que tener ese conocimiento para interpretar bien el resultado, ¿no? Entonces si es que aquí los presentes, alguien está interesado en hacerse el automuestreo y con la charla que han recibido ahora, interpretan bien el resultado. Si salen negativos, bueno, pues están tranquilos. Si sale positivo, hay que buscar el asesoramiento de un médico, ¿no? Es importante tener siempre un asesoramiento profesional y no quedarse con un resultado positivo así a secas, ¿no? Y asustarse con el resultado. Entonces, es posible, pero hay que tener mucha precaución. En todo caso, nunca hay que descuidar el Papá Nicolau. El Papá Nicolau es la prueba que se maneja como referencia ahora en el programa de prevención de cáncer de cuello uterino. De momento no hay ningún reglamento o manual que nos diga que el HPV reemplaza al Papá Nicolau para nada. Entonces, lo que siempre les hemos recomendado a los pacientes y a las mujeres que han participado en el proyecto es de que a pesar de hacerse el HPV, sigan haciendo rutinariamente su prueba de Papá Nicolau, ¿no? La prueba anual de Papá Nicolau y como dice el manual, el reglamento de prevención, 3 resultados anuales negativos nos puede llevar a que la cuarta prueba se haga 3 años después. Pero no hay que descuidar la prueba de Papá Nicolau, a pesar de que hagamos un HPV. Buenas noches, yo tengo una consulta. En caso de que el PAP refiera una lesión leve por HPV, ¿es necesario confirmar con la captura híbrida o puedo tomar muy en cuenta el resultado del PAP y es suficiente? Gustavo, ¿puedes responder? Eh, bueno, en realidad la prueba de la lesión de bajo grado, ¿ya? Las lesiones de bajo grado por citología, según un estudio, el estudio ALTS, ¿ya? Indican que una lesión de bajo grado por citología, aproximadamente entre 40% entre 40 y otros artículos llegan al 70%, va a haber un HPV de alto grado. Pero se ha producido por un HPV de alto grado o de bajo grado, una lesión de citología de bajo grado, generalmente es transitoria. Una lesión de bajo grado puede tener en forma subyacente algunas veces lesiones mayores. Por lo tanto, cualquier paciente que en citología se vea una lesión de bajo grado debe ir a colposcopía, que es que es un estudio en el cual se ve el cuello uterino a través de un microscopio que aumenta el cuello, entonces nos identifica lesiones y se debe sacar una biopsia y la biopsia se analiza para ver si no existe una lesión mayor. Si la lesión coincide y es de bajo grado, puede haber 2 caminos: observar a la paciente por 12 meses y volver a reevaluarla a los 12 meses o hacer tratamiento directamente a través de una crioterapia, que es una congelación de cuello uterino en lesiones de bajo grado. Básicamente, entonces no pedirías, Gustavo, una confirmación por HPV. Harías colposcopía directamente. No, por eso
las de bajo grado no se deberían pedir a HPV, a no ser que, digamos, hayas hecho un tratamiento y ahí quieras, sí, se puede utilizar para seguimiento de pacientes tratadas, ¿no? Tanto de alto como de bajo grado. Y le pides a los 6 meses, hecho el tratamiento, recién su HPV. Y hay que también sugerir a la paciente, si ha hecho ya el tratamiento con crioterapia o con conización, dependiendo el grado de la lesión, no utilizar, digamos, preservativos hasta los 6 meses para que no haya confusión de una reinfección, porque posiblemente la pareja todavía podría tener el HPV. Entonces, recomendamos nosotros utilizar esos próximos 6 meses preservativos para que la prueba de HPV a los 6 meses salga más fidedigna si fuese negativa y no nos salga una positiva por una reinfección, porque la pareja puede mantener el HPV. No sé si hemos respondido la pregunta. No se debería pedir HPV en lesiones de bajo grado por citología. Bien, entonces principalmente para seguimiento. Exactamente. Muy bien, hemos llegado ya al tiempo del finalizar el webinar. No sé si hay alguna consulta más, algún comentario. Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su presentación. Doctor Pedro, una consulta. ¿La técnica por hibridación tiene la misma eficacia o sensibilidad que la PCR? La técnica de captura híbrida. Sí. Bueno, la técnica de captura híbrida en principio ha sido desarrollada para detectar infecciones que sean clínicamente relevantes, es decir, infecciones que estén asociadas a lesiones del cuello de útero. Entonces tiene un punto de corte que es más alto que una PCR. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, el punto de corte está en 5000 copias de HPV por célula en promedio. 5000 es bastante alto. Entonces, básicamente se requiere una buena carga viral para que la captura híbrida te dé positivo. La PCR normalmente puede ser extremadamente sensible, hasta 10 copias puede detectar, pero pues, se pueden ajustar también los puntos de corte, ¿no? Entonces, en principio, una PCR es mucho más sensible que la captura híbrida. La captura híbrida está más orientada para detectar, como te digo, infecciones, asociadas a lesiones del cuello de útero. Si uno quiere hacer estudios epidemiológicos para detectar qué personas tienen la infección, más allá de que tienen o no la enfermedad, se hace una PCR que es más sensible. Entonces hay diferencias en los puntos de corte de las técnicas, ¿no? Como te digo y repito, la captura híbrida tiene más una sensibilidad clínica, y la PCR, de acuerdo a cómo tú la puedas optimizar y ajustar, tiene más una sensibilidad analítica, ¿no? Detectar cualquier infección por HPV, esté o no esté asociada a una lesión. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que terminamos con esta pregunta. Muchas gracias por su asistencia. Tal vez algo más que tienen que decir, Pedro, Gustavo. No, creo que se ha redondeado bien la temática. Simplemente a manera ya de cierre, hacer un llamado de atención. Veo que en nuestro público principalmente hay mujeres que han asistido al webinar. Llamar la atención sobre la importancia de la prevención del cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Se tiene la estadística de que de 2 a 3 mujeres mueren por día debido a esta enfermedad, y que afecta principalmente a mujeres jóvenes. Como lo mencionamos en una de las diapositivas, la doctora Andrea Torrico dijo, las lesiones cancerosas aparecen alrededor de los 35, 40 años, entonces están afectando a mujeres jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener alerta con respecto a esta enfermedad. Tenemos herramientas para la detección precoz, hay el Papa Nicolau, hay la colposcopía, hay las inspecciones visuales, y ahora tenemos también el HPV. Entonces cada vez hay más herramientas disponibles. Entonces tenemos que hacer uso de estas herramientas, tenemos que tomar conciencia de lo que es prevención, no acudir únicamente al médico cuando nos sentimos mal, que es un mal hábito que tenemos todos.
Y en particular con respecto a esta enfermedad, y como ya se dijo anteriormente, es una enfermedad silenciosa. Lamentablemente los síntomas aparecen cuando ya tenemos un cáncer y a veces en el peor de los casos un cáncer invasor. Entonces no hay que esperar a llegar a ese punto para recién hacer un Papa Nicolau o un HPV cuando ya puede ser lamentablemente muy tarde. Entonces hay pruebas de tamizaje, de prevención. Antes de que aparezcan las lesiones, podemos prevenir este cáncer. Entonces, un llamado de atención simplemente a todos y en particular a las mujeres, de cuidar la salud, de utilizar estas herramientas que cada vez están más disponibles en el medio, en el mercado, en los laboratorios, hacer las pruebas y cuidarse, ¿no? Y prevenir el cáncer de cuello uterino. Muchas gracias y bueno, a todos y tengan muy buenas noches. Por favor, simplemente antes de retirarse, colocar el nombre y el correo en el chat, por favor, para que tengamos un registro de los asistentes. Y bueno, con eso ya damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a los asistentes y también a los panelistas, a la doctora Andrea Torrico, que hizo la primera presentación, a la doctora Patricia Rodríguez y al doctor Gustavo Allende, que han estado presentes en la mesa redonda para las respuestas a las preguntas. Gracias a todos por la asistencia, por el interés demostrado a esta temática importante y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Que sirve para hacer una lista rápida. ¿Perdón? Hay una aplicación que sirve para hacer lista rápida. Bueno, sí. Simplemente voy a tomar apunte aquí, está grabada la presentación y voy a ver las personas que han asistido y voy a armar una lista con eso, más lo que se encuentra en el chat. Te voy a mostrar, pero ya. Hace un ratito se hace. Sí, como una evidencia de la presentación. Bien, entonces vamos a terminar, vamos a cortar. Ya. Gracias y buenas noches. Buenas noches.